De ahí sacan sus Biblias, vayan a Hebreos capítulo 10. Vamos a seguir nuestro serie hoy día. Si no estuvieron con nosotros en línea la semana pasada o en las semanas anteriores, puede ir a jefenorte.org, marca sobre Watch y puede ver los sermones, bajar los videos de los sermones, bajar las notas de las semanas pasadas. Hoy día estamos siguiendo nuestra serie de qué pueden aprender los protestantes y los católicos unos de otros. Y hoy día vamos a seguir en esa serie y hoy día vamos a hablar del tema del purgatorio, el rosario y la confesión. Así que si tienen sus Biblias, Hebreos capítulo 10, yo voy a leer los primeros 17 versículos esta mañana. La ley es apenas en contorno de los bienes venideros y no su imagen real. Pero eso jamás podrá hacer perfectos a los que cada año se acercan a Dios para ofrecer los mismos sacrificios. En su realidad pudiera entonces los que rinden este culto una vez limpios, dejarían de ofrecerlos, pues ya no tendrían más conciencia de pecado. Pero con estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados. Porque la sangre de los toros y de los machos cabrios no pueden quitar los pecados. Por eso al entrar en el mundo, Cristo dijo, no quieres sacrificio y ofrenda, pero me has dado un cuerpo. No te agradan los holocaustos ni las expiaciones por el pecado. Entonces dije, mi Dios, aquí estoy para hacer tu voluntad, como está escrito de mí en el libro. Al decir primero, no quieres ni te agradan sacrificios ni ofrendas, ni holocaustos ni expiaciones por el pecado, cosas que se ofrecen según la ley. Y luego añadir, aquí estoy para hacer tu voluntad, quita lo primero para establecer lo último. Por esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una sola vez y para siempre. Todo sacerdote ministra día tras día y una otra vez ofrece los mismos sacrificios, los cuales nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, después de ofrecer una sola vez un solo sacrificio por los pecados para siempre, se sentó a la derecha de Dios. Y de ahí en adelante está en espera de que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Él, por medio de una sola ofrenda, hizo perfectos para siempre los santificados. De esto no nos da testimonio el Espíritu Santo, pues primero dice, el Señor ha dicho, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días. Pondré mis leyes en su corazón y las escribiré en su mente. Y luego añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Gracias a Dios, esa es la palabra de Dios. Hablemos un poquito de estos temas esta mañana. La confesión. Pues, si soy honesto, nosotros los protestantes podríamos aprender un poquito de los católicos. Y lo que yo diría que aprenderíamos mejor de los católicos acerca de la confesión es la necesidad de la confesión. Ahora, un poquito diferente que la Iglesia Católica, la Biblia nos enseña que el perdón de nuestros pecados viene de parte de Cristo en su muerte sobre la cruz, como ya acabamos de leer, una vez para siempre. Pero en el libro de Santiago nos exhorta a confesar nuestros pecados el uno al otro para ser sanados. Entonces, eso es algo que yo creo que en la Iglesia protestante se ha perdido un poquito. Quizás en inglés hay un dicho que dice, swung the pendulum. Quizás hemos ido demasiado al otro extremo y hemos fallado en confesar nuestros pecados. Nosotros no confesamos nuestros pecados para el perdón de nuestros pecados. Eso lo hacemos una vez, confesando nuestros pecados y arrepintiéndonos de nuestros pecados al rendirnos al señorío de Cristo. Pero sí la Biblia nos exhorta a confesar nuestros pecados el uno al otro para ser sanado de la consecuencia de nuestro pecado, para tener responsabilidad y ese tipo de cosas.
Si miras las enseñanzas de la Iglesia Católica, las puse aquí en sus notas, ¿no? ¿Qué es lo que enseña la Iglesia Católica sobre la confesión? Esto viene directamente del catequismo de su doctrina. La confesión al sacerdote es parte esencial del sacramento de la penitencia. Todos los pecados mortales de los que los penitentes son conscientes, tras un diligente autoexamen, deben ser confesados por ellos en la confesión al sacerdote. Y es 1456, no es fecha, es el párrafo en el catequismo donde usted puede encontrar estas palabras escritas en la doctrina. Quien desee reconciliarse con Dios y con la Iglesia debe confesar al sacerdote los pecados graves, mortales, no confesados, que recuerde tras un cuidadoso examen de conciencia. Y la confesión de las faltas veniales, si bien no es necesaria en sí misma, es fuertemente recomendada por la Iglesia. Y San Bonifacio dijo que los pecados mortales son ofensas graves que rompen nuestra relación con Dios y en consecuencia causan la pérdida de la gracia. En otras palabras, lo que estaba diciendo el Papa San Bonifacio, y como ya hemos establecido en sermones anteriores, según la doctrina de la Iglesia Católica, ellos creen que el Papa puede, cuando el Papa habla, él puede incluso sobrepasar la Escritura o cambiar la Escritura. Lo que él dice es la palabra de Dios. Es lo que ellos creen. Entonces, cuando el Papa San Bonifacio dijo esto, lo que dijo era que cada vez que pecamos, perdemos la gracia de Dios. Entonces, parte de nuestra salvación requiere la confesión continua a un sacerdote en la iglesia. Entonces, cada vez que un católico confiesa sus pecados en la Iglesia Católica, ellos creen que están recibiendo gracia nueva para el perdón de sus pecados. Los protestantes creemos que hemos sido perdonados una vez para siempre y que cuando rendimos nuestra vida al señorío de Cristo, la gracia del Señor es puesta sobre nosotros para siempre. Es lo que acabamos de leer en Hebreos capítulo 10. Quien muera en estado de pecado mortal sufrirá la separación eterna de Dios en el infierno. Los pecados veniales son ofensas menores que dañan, pero no destruyen la relación con Dios. Eso es lo que cree la Iglesia Católica. ¿Pero qué es lo que dice la Biblia sobre el pecado y la confesión? Pues la Biblia dice que hay malas noticias. La Biblia dice que todos los pecados son mortales y nos separan de Dios. Que no hay diferencia entre pecado. No hay pecado mortal ni venial, sino que todos los pecados son mortales y nos separan de Dios. Miren lo que dice Santiago capítulo 2:10, lo puse en sus notas. Porque cualquiera que guarda toda la ley, pero ofende en un punto, se hace culpable de todos. En otras palabras, ese concepto de que hay mentiras malas y hay mentiras blancas, ¿no? Suaves. No. Una mentira es igual que cualquier otra mentira. O lo que estaba diciendo aquí Santiago es que si yo miento, soy tan culpable y separado de Dios como el que asesinó a alguien. Todo pecado nos separa de Dios. Romanos 3:23 y 6:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, y la paga del pecado es muerte. E Isaías 59, versículo 2 dice, vuestras iniquidades han hecho separación entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro. Todo pecado nos separa de Dios. Esas son las malas noticias. Pero la buena noticia de la santa palabra de Dios es que Cristo murió por todos nuestros pecados. Todos los pecados mortales, todos nuestros pecados veniales y todos nuestros pecados, punto.
La fe en Cristo es lo que nos perdona personalmente de nuestros pecados para siempre. No la confesión, la fe. Mira lo que dice Romanos 5:8. Pero Dios demuestra su amor por todos en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Porque de tal manera amó Dios al mundo, Juan 3:16, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea, no en Él confiesa, sino que en Él crea, no se pierda, mas tenga vida eterna. Y Efesios 1:7. En Cristo tenemos redención por su sangre, el perdón de nuestros pecados según las riquezas de su gracia. Y Colosenses 2:13 al 14. Y a vosotros, estando muertos en vuestros delitos y en la incircuncisión de vuestra carne, Dios os dio vida juntamente con Cristo, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de la deuda que nos era contraria con sus demandas legales, la cual anuló clavándola en la cruz. ¿Cuántos pecados? Todos los pecados. Entonces, nosotros creemos que confesamos nuestro pecado a Dios para el perdón de nuestro pecado y del uno al otro para el sanamiento de ese pecado. La fe en Cristo es lo que nos hace nacer de nuevo como hijo o hija de Dios. Es lo que nos hace santo. Ahora tenemos una relación eterna con Dios que jamás será arrebatada. Mira lo que dice Juan 1:12. Pero a todos los que recibieron a Jesús, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y Juan 10:27 al 29. Mis ovejas oyen mi voz y las conozco y me siguen. Y les doy vida. ¿Qué tipo de vida? ¿Y cuándo termina la vida eterna? Nunca. No perecerán jamás, y nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. En otras palabras, aun cuando peco después de haber recibido a Cristo como Señor y Salvador, ese pecado ya ha sido perdonado. Porque mi vida nueva es una vida eterna. Entonces, después de haber entregado mi vida al Señor y de Cristo, si yo peco, no pierdo esa gracia, no pierdo esa vida eterna y no es necesario recibir perdón de nuevo por ese pecado al ir a confesar a un sacerdote. No pierdo esa gracia es eterna, ¿no? Y si tú estás aquí y nunca has hecho eso, hágalo ahora mismo. Ahí puse un ejemplo de una oración que usted puede orar. Dios, me arrepiento de mis pecados y me dirijo a ti. Jesús, gracias por morir en la cruz por mis pecados y resucitar de entre los muertos. Jesús, pongo mi confianza en ti para salvarme y perdonarme de todos mis pecados. No en mi obra, sino en ti, en tu obra, en la cruz. Dame el regalo de la vida eterna. Gracias. Y desde este momento en adelante elijo caminar contigo en comunión. Entonces, ¿qué hace la confesión? Según la palabra de Dios. Confesar nuestros pecados a Dios restaura la relación quebrantada con Dios después de haber pecado de nuevo. Una vez que somos adoptados en la familia de Dios, tenemos una relación permanente con Dios que no será revocada. Sin embargo, podemos romper esa relación o lastimar esa relación al pecar de nuevo. Y la confesión nos ayuda a restaurar esa relación. Si uno de mis hijos hace algo que me irrita a mí, que es a menudo, ¿no? Todo padre sabe eso. Feliz Día de los Padres. No dejan de ser mi hijo. Mis hijos no podrían hacer nada que haría que yo que yo dejara de amarles como mis hijos, no.
Mira lo que dice Juan, 1 de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y Juan 13:10 dice, Jesús le dijo a Pedro, el que se ha bañado no necesita lavarse más que los pies, pues está todo limpio. Entonces, confesar a Dios es para el perdón de nuestros pecados una vez para siempre. Pero confesar a un ser humano nos ayuda a sanar de nuestros pecados. Mira lo que dice Santiago 5:16. Por tanto, confiénsense sus pecados unos a otros y oran unos por otros para que sean sanados. No perdonados, pero sanados. Entonces, 2 consejos que podemos aprender nosotros para la confesión. Debemos de mantener una relación con Dios y confesar directamente a Dios siempre cuando nos damos cuenta que hemos pecado. Y eso sería algo diario, ¿no? Entonces confesamos nuestro pecado a Dios para el perdón de nuestro pecado. Pero confesamos a otro y le pedimos a alguien que nos rinda cuentas y nos reunimos con alguien con regularidad para confesar nuestros pecados a esa persona, para rendir cuentas y recibir sanación y responsabilidad. Eso es la confesión. Entonces la oración, pues la Iglesia Católica enseña que cuando oramos, podemos orar a los santos, a María y a Jesucristo. Eso ya lo cubrimos en semanas anteriores. Entonces, ¿qué es el rosario? Si usted creció en un país católico, un hogar católico, todos nosotros sabemos lo que es el rosario, ¿no? Mira lo que enseña la Iglesia Católica. La Iglesia Católica ofrece una indulgencia parcial, en otras palabras, la eliminación del castigo temporal del pecado, a los católicos que rezan el rosario. Eso es lo que dice su doctrina. Entonces yo al rezar el rosario, recibo perdón por mis pecados en ese minuto. Pero si peco otra vez, es necesario orar el rosario otra vez. El rosario consiste en recitar una serie de oraciones contadas en una sarta de cuentas. Rezar el Padre Nuestro 5 veces, que es el, ¿cómo se dice? Bead. ¿Cómo se dice? Grande. En el rosario hay... Gracias, cuentas chiquitas y grandes. Las grandes son para rezar el Padre Nuestro, a Dios, orar a Dios 5 veces. Y las chiquitas son para orar a María, que son 50 veces en el rosario. Y las cuentas más pequeñas, o al fin, ¿no? Rezamos la gloria también 5 veces en el espacio. Entonces rezamos 50, 55, 60 veces, 5 veces a Dios, 50 veces a María y 5 veces recitamos la gloria. Pero ¿qué dice la Biblia en cuanto a la oración? Jesucristo mismo nos exhortó a no orar en vano. En otras palabras, la palabra griega que usa él es sin sentido, en Mateo 6:7. Sino que nos instruyó a orar directamente ¿a quién? A Dios. Como lo haríamos con un buen padre. Eso lo vemos en Mateo capítulo 7, versículos 7 al 11. Y como lo haríamos con un buen amigo, como dice Juan 15, 12 al 17. La oración no es una obra que gana el perdón, es lo que dice Efesios 2, 8 al 9, sino es parte de una relación. La oración entonces no es recitar las mismas palabras otras veces, vez tras vez, como
cuando ves la película Harry Potter, ¿no? No es una fórmula de recibir el perdón. La oración es una relación, es hablar con la persona de Dios. Nosotros no debemos orar a los muertos, es lo que dice la palabra de Dios, que ya cubrimos en un sermón anterior en esta serie, sino que a nadie más que a Dios mismo, es lo que le dice Levíticos capítulo 20 y 27 y Deuteronomio capítulo 18. Entonces, ¿qué es orar? Según Hebreos 4:16 dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de nuestro Dios misericordioso. Allí recibiremos su misericordia y hallaremos gracia para ayudarnos cuando más lo necesitamos. Nosotros tenemos acceso directo a Dios gracias a la obra de Jesucristo y la sangre que Él ha derramado sobre la cruz que nos cubre. Y gracias a la obra de Cristo, según la palabra de Dios, podemos ir directamente a Dios. ¿Por qué entonces iríamos o oraríamos o rezáramos a alguien que ha muerto, como María o cualquiera de los santos? No, debemos de practicar la presencia de Dios como un estilo de vida. Date cuenta que Dios está contigo siempre. Habla con Dios, conversando a lo largo del día como lo harías con un amigo cercano o un familiar. Tú deberías de ser como esa persona en el H-E-B. Tú sabes de quién hablo. Tú vas a comprar algo en el H-E-B, estás buscándolo ahí, y alguien al lado tuyo empieza a hablar. Y tú le dices, ¿qué? Y él se da cuenta y tiene en su oído su Bluetooth speaker y está hablando en el teléfono. Y te mira a ti y dice, ¿perdón? ¿Me hablaste? Y tú, no, disculpa, no. Así deberíamos ser nosotros. La gente al lado de nosotros deberíamos de preguntarnos, ¿qué? No, disculpa, estaba hablando con Dios. Así debería de ser. Cuando estás parado en un semáforo rojo, la gente en el auto al lado tuyo debería de mirarte, hablando, nadie más en el auto y tú estás hablando. Así debería ser, hablando con Dios, ¿no? Orar con otras personas siempre que puedas. Hay algo poderoso en orar en voz alta con otras personas. Es lo que dice Mateo 18. Es por eso que nosotros oramos a menudo aquí en Grace Fellowship. Queremos ser una casa de oración para todas las naciones. Entonces tratamos de orar a menudo, ¿no? El uno por el otro. Pero directamente a Dios. ¿Y qué hay del purgatorio? ¿Sabían ustedes que los católicos ni siquiera definieron lo que era el purgatorio hasta el año 1274? En otras palabras, por 1200 años, nadie en la iglesia creía en el purgatorio. Interesante, ¿no? Sin embargo, en el 1274 definieron en su libro de doctrina lo que era el purgatorio. Pero no fue hasta muchos años después que empezaron a creer en el purgatorio como una doctrina actual. Ahora la Iglesia Católica dice que el purgatorio es un estado de purificación final después de la muerte y antes de entrar al cielo, para quienes murieron en la amistad de Dios, pero no fueron purificados de forma imperfecta. Y es una purificación final de la imperfección humana antes de poder entrar a la alegría del cielo. Y hay ciertas acciones que una persona puede realizar para ayudar a un ser querido fallecido a salir del purgatorio más pronto, como orar por él, participar en la Eucaristía en su nombre, tomar la cena del Señor en su nombre, dar limosna en su nombre, hacer obras de penitencia en su nombre y obtener indulgencias. Las indulgencias incluyen la señal de la cruz, rezar el rosario, visitar un santuario católico y orar por el Papa.
Eso es lo que hacen la gente para ayudar a sus seres queridos, salir del purgatorio, según la enseñanza católica. Pero ¿qué enseña la Biblia acerca de la salvación, el perdón y la vida eterna? Interesantemente, el purgatorio no se menciona nunca en la Biblia. ¿De dónde entonces sacó la Iglesia Católica el concepto del purgatorio? Pues de la interpretación de algunos versículos en el libro de Macabeos, que es parte de la apócrifa, que no es considerada como palabra de Dios, sino considerada tanto como por los protestantes como los católicos como libro de historia o de tradición, pero no inspirada por Dios. Pero como cubrimos en uno de los primeros sermones de esta serie, la Iglesia Católica pone a tradición sobre la autoridad de la Escritura. Entonces ellos, al leer algunos versículos en Macabeos, creyeron el concepto del purgatorio. En miles de años, o 1000 años por lo menos después de Cristo. La Biblia, sin embargo, es muy clara al afirmar que una vez que una persona pone su confianza en Jesucristo, evita todo juicio y pasa a la vida eterna. Mira lo que dice Juan 5:24. Las palabras de Cristo mismo. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. No vendrá a juicio, sino que ha pasado de muerte a vida. Entonces, según la palabra de Cristo mismo, el que ha creído en Él y en su muerte y ha puesto su confianza en Cristo, no recibe juicio. La obra de Jesús en la cruz es terminada. Terminó con la muerte de Cristo. Y es completamente suficiente para perdonar todos los pecados y purificar al creyente de todo pecado en el momento de su salvación. Eso es lo que dice 1 de Juan 1:7 y Hebreos 10:14. Juan 19:30 dice, pues Cristo, las palabras de Cristo otra vez, consumado es lo que dijo Cristo antes de morir. E inclinó la cabeza y entregó su espíritu a Dios. Dijo Cristo mismo al morir, antes de morir sobre la cruz, ya es consumado. ¿Qué es consumado? Lo leímos en Hebreos capítulo 10. El pacto, el intercambio de nuestra identidad como pecador por la identidad de Cristo como santo. Entonces Él al morir sobre la cruz dice, consumado es. El pacto ya es completado, ¿no? Literalmente consumado es la palabra en arameico que dice Cristo ahí, es telestai, que significa literalmente pagado en totalidad. En otras palabras, nuestra deuda de pecado ha sido pagada en su totalidad en la muerte de Cristo en la cruz. Nuestra única responsabilidad es recibir por fe ese pago de la deuda en nuestro nombre. Ya no hay más obras ni sufrimiento que hacer por nuestro pecado. Todo lo que necesita hacerse para que Dios te acepte completamente ya lo hizo Cristo sobre la cruz. Nada de lo que digas o hagas hará que Dios te ame más o te acepte más de lo que ya te ama y te acepta en Cristo. Consumado es. O como dice Efesios 2:8-9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, sino es don de Dios, no por obras, para que nadie se jacte. Colosenses 2:10, estáis completos mediante vuestra unión con Cristo. Y como ya leímos en Hebreos, este pago es final.
La Biblia es clara en cuando un creyente muere, va directamente a estar con el Señor, en Filipenses capítulo 1 y 2 de Corintios 5. Es más, Cristo mismo, cuando estaba colgando sobre la cruz, miró al pecador al lado suyo en la cruz, al lado de él. ¿Y qué fue lo que le dijo a él? De cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Y él no tuvo tiempo de confesar nada, ¿no? 2 de Corintios 5:8. Estar ausente del cuerpo es estar presente con el Señor. Entonces nosotros como protestantes no creemos en un purgatorio. Interesantemente, si uno mira la fecha en cuando la Iglesia Católica definió al purgatorio en su libro de doctrina, es precisamente durante la temporada que estaban tratando de conquistar a Jerusalén y al Medio Oriente, y estaba en la, ¿cómo se llama en español? La Inquisición, ¿así se dice? Inquisición, ¿no? ¿Y por qué es importante entender eso históricamente? ¿Cuándo creyó la Iglesia Católica en el purgatorio? Porque justamente en esa temporada, en esa época de la historia, la Iglesia Católica estaba en medio de una guerra muy, muy dura y necesitaban apoyar al ejército para esa guerra. Entonces también interesantemente, tanto al definir qué era el purgatorio, una de las maneras de sacar a tus seres queridos que habían muerto del purgatorio era pagar por indulgencias a la Iglesia Católica. Y hasta hoy en día, yo me acuerdo en Chile cuando era niño, cuando nosotros fuimos a Chile, los misioneros frecuentemente cuando llegaban allá contrataban a empleadas para la casa, ¿no? No porque éramos ricos, sino porque nos dijeron a mis padres, para aprender el español es mejor tener una empleada en la casa, alguien en la casa que habla español y te corrija siempre, ¿no? Y también para apoyar a la economía y ese tipo de cosas. Cuando nosotros contratamos a una empleada para nuestra casa, yo me acuerdo pocos meses después de que ella empezó a trabajar por nosotros, su padre murió. Y ella vino un día a mi padre llorando, porque la iglesia estaba pidiendo lo que para ella sería como un sueldo anual de como 3 años para sacar a su padre de purgatorio. Y mi padre se sentó con ella y con la palabra de Dios empezó a demostrarle, no. Si tu padre creyó en la muerte y resurrección de Jesucristo, él está con Dios. No le paguen nada a la Iglesia Católica para sacar a su padre de purgatorio. No ores a mí. No vengas a mí para confesar tus pecados para recibir perdón. Tú tienes acceso directo a Dios. Y si has puesto tu fe en Cristo, cuando mueres, estás directamente con Él. Gloria a Dios. Y no es necesario repetir oraciones en vanas, palabras en vanas, para el perdón de nuestros pecados. No. Yo no oro a Dios para el perdón de mis pecados vez tras vez tras vez. Una vez. Y después de eso oro a Dios para estar en relación con Él. Para tener intimidad con Él. Para experimentar la presencia de Dios en mi vida e incluir a Dios en todo lo que está pasando en mi vida. Amén. Amén. Vayamos a Él. Señor, le damos gracias porque usted ha hecho lo imposible para nosotros. Su Hijo Jesucristo nos dio acceso directo al trono del Dios Santísimo. Gracias, Padre,
Gracias, Jesucristo. Señor, y has hecho posible que recibiendo el perdón de nuestros pecados una vez para siempre, que podamos tener la presencia de Dios en la forma del Espíritu Santo viviendo en nosotros, transformándonos diariamente a través de tu misericordia y tu poder y tu gracia, más a la semejanza de Cristo, santificándonos día tras día. Señor, invitamos a tu Hijo Jesucristo a este lugar. Señor, si hay alguien aquí o viendo en línea que nunca ha rendido su vida a tu señoría y recibido esa gracia infinita, que lo haga ahora mismo, Señor. Dale las palabras para orar a través del poder de tu Espíritu Santo, Señor. Entra en su vida, perdónale, límpialo, Señor. Conviértalo en una nueva creación, lo que has prometido en tu palabra que harás, para que ellos puedan caminar en libertad y en misericordia y en gracia y en la bendición como hijo o hija del Dios de dioses. Señor, como cantamos antes, seguimos alabando tu nombre ahora, Señor, por todo lo que has hecho por nosotros, glorificando tu obra en la cruz, que ha hecho posible que nosotros seamos perdonados, libres del pecado. Y Señor, danos la valentía para confesar nuestras luchas con el pecado que aún tenemos, Señor, uno con el otro, para que no estemos solo en ello, sino que experimentamos sanación, experimentamos responsabilidad, y para que ellos puedan ayudar a ir directamente a tu trono y orar por nosotros, para seguir siendo transformado en tu semejanza, liberado de la condenación de este pecado, Señor. Porque en ti, Señor, y en tu sangre has pagado ya por ese pecado. Entonces callamos la mentira del enemigo que nos acusa de culpa, nos acusa con vergüenza, porque eso son mentiras del enemigo. Nosotros somos libres, perdonados, limpios, hijos e hijas del Rey de Reyes, Señor de Señores, gracias a tu obra, Jesucristo. Entonces, cuando venga el enemigo a mentirnos en el oído de quién somos, ayúdanos a recordarle al enemigo que él ya está vencido. Nosotros hemos sido perdonados y liberados. Todo esto lo hacemos en tu nombre, Jesucristo, en el nombre más alto que cualquier otro nombre, el único nombre necesario para el perdón del pecado y la liberación del pecado, Jesucristo.